A estos organismos los llamamos a partir de ahora eucariotas, están en el árbol evolutivo más amplio. Acuérdense que no están ya en la base como las otras bacterias, sino que ya van a estar más cerca de los animales, de los hongos e incluso de las plantas. Vamos a empezar a hablar precisamente de los protozoarios. Los protozoarios, a pesar de que son eucariotas, son unicelulares, ¿de acuerdo? Bien, déjenme ponerle la presentación para que lo vayan viendo. A ver, vamos a ver. Ahí está. Um, muy bien. Ahora sí ya pueden ver mi presentación, ¿verdad? Pues bien, como les estaba diciendo, estos son los eucariotas. Son unicelulares todavía. Ya es tercer parcial, muchachos, sí. A partir de aquí ya es tercer parcial. Entonces, unidad 5.1, generalidades e importancia de la parasitología. Vamos a hablarles de los parásitos. La importancia de los parásitos en la parasitosis humana es económica. Si nosotros tenemos un país en donde tenemos muchos parásitos, nuestra gente no va a poder trabajar bien. Entonces, o no va a poder hacer sus artesanías, o no va a poder hacer todo lo que ellos normalmente hacen. Entonces, es un impacto fuerte económicamente, ¿sí? También es social. Una persona que tiene una enfermedad muchas veces es tomado como flojo o enfermizo o simplemente es una paria. En muchos países ha ocurrido, como aquí en México con el coronavirus, de que simplemente las personas con coronavirus se les toma como unas personas que apestadas y son sacadas de la sociedad. Y pues eso no, nunca es bueno. Y cultural, también relacionado a eso. Dentro de la cultura se habla mucho de los parásitos. E incluso dentro de la Biblia se habla de los parásitos. Por ejemplo, se habla de la dieta kosher, que es una dieta que intenta prevenir el que alguien coma algo que es impuro, es decir, que tiene parásitos. No nos vamos a meter en cuanto a la religión. Les estoy hablando de lo que se habla dentro de este libro, de la Biblia, para tratar de evitar los parásitos. Ellos no sabían exactamente qué eran los parásitos, entonces ellos los llamaron como algo impuro. Muy bien. Las asociaciones biológicas. Ya acuérdense que nosotros habíamos hablado de la simbiosis, del comensalismo, del mutualismo, del parasitismo, del saprofitismo y de la foresis. Y una de estas cosas es de la simbiosis. Si ustedes se acuerdan, es cuando dos organismos bueno, sí, gente ignorante. No, ellos no lo podían saber. Ellos lo único que trataban es que ellos veían la relación entre comías esto y te pasaba esto. Y muchas veces, y bueno, pues es una maldición, entonces ya no lo hagas. Entonces, la simbiosis era cuando es algo mutuo, que es las relaciones simbióticas pueden ser los dos al mismo tiempo o a veces yo te paso algo para dártelo a ti y a veces yo te doy algo y no están tan relacionados. Entonces, es una simbiosis menos profunda. El comercialismo es cuando yo como de alguien, pero no le hago daño, simplemente tomo parte de su piel, como los ácaros. En el parasitismo sí, me alimento del organismo anfitrión y hasta lo puedo llegar a debilitar o a matar. El saprofitismo, pues simplemente es una especie de comensalismo. La única diferencia es de que hay unas plantas que son saprófitas, se ponen en otras plantas, no le quitan alimentos, pero ahí viven. Como el heno, que tiene esa relación. Y la foresis, que simplemente yo lo que hago es que tomo otro organismo para trasladarme de un lado a otro, para que se vayan acordando. Los parásitos son muy antiguos, es más, desde que empezó la vida, el organismo, ese organismo ya tenía un parásito. Entonces, aquí vemos los fósiles, cómo se ven los antiguos parásitos en las plumas. Esta es una especie de pulga o garrapata y ya estaba en las plumas de las primeras aves. Entonces, cada bacteria tiene de parásito un virus. Cada hongo,
protozoario y alga tienen de parásito un hongo, un protozoario y un virus. Y cada animal y planta tendrá de parásito un hongo, un protozoo, un virus o un animal. Eso quiere decir que cada organismo va a tener su parásito. Hasta las pequeñas bacterias, las bacterias que nosotros nos parasitaban, van a tener también un parásito que es un virus. Y así, entre más amplio. Incluso hasta las plantas también tienen sus propios parásitos, solamente que las plantas no son parásitos de los organismos, de los animales. Es algo curioso que las plantas sean las más alejadas en cuanto a este tipo de relaciones, pero de que hay plantas parásitas, sí las hay, pero para las mismas plantas. Incluso hay una alga que es parásita del ser humano en el intestino. Es comensal, pero nos puede causar un efecto de parasitismo. Bueno, para no complicarnos la vida, así está la situación. En la actualidad se sabe que hay más clases de organismos parásitos que no parásitos, es decir, que hay más parásitos que no parásitos, ya que esta modalidad de asociación entre los seres vivos es una de las más exitosas, es decir, vivir de parásito es mucho mejor que vivir normalmente. Eso ya creo que hasta estas alturas ya nos queda claro. Nosotros incluso somos huéspedes de cientos de especies de parásitos, entre animales, virus, bacterias, protozoarios y hongos, los cuales son parásitos en su mayoría de nosotros. Nosotros vamos a tener de parásitos algunos animales como los céstodos, vamos a tener virus como el que estamos teniendo ahorita, bacterias como las que ya vimos anteriormente, algunos protozoarios que son unicelulares, hay que acordarse, protozoarios son unicelulares pero no son bacterias, y algunos hongos que pueden o no ser parásitos, perdón, pueden o no ser unicelulares. Nosotros también nos vamos a enfermar de hongos, especialmente en la piel y en las mucosas. Y en animales silvestres es muy difícil no encontrar parásitos, e incluso en los animales domésticos. Miren, aquí es donde podemos ver, en la Biblia decía de que bueno, a ver, vamos a platicar. En el papiro de Evers se describe probablemente el gusano, que es la Taenia saginata, y se prescribe el tratamiento para eliminarlo. Este es en 1950 a.C., o sea, las primeras civilizaciones. A ver, Fernanda Jocelyn. ¿Estos parásitos también quedan incrustados en el ámbar? Sí, e incluso hay fósiles petrificados, porque hay varios tipos de fósiles de piedra, fósiles que son dos pequeñas placas en donde los separas y el fósil queda atrapado como si estuviera grabado. También algunos son incrustados en el ámbar. De hecho, el ámbar es mucho mejor porque nos permite ver con más detalle las estructuras de los parásitos. Sí. Bueno, Moisés, entre los israelitas, y después de recibir instrucciones médicas con los sacerdotes egipcios, dictó leyes sanitarias para proteger su pueblo, es decir, no comer cerdo, no comer mariscos, o sea, lo que es la dieta kosher. Y él decía de que si encontraban piedras en la lengua de los animales, entonces estos animales no se podían comer. Y miren, hasta la fecha es lo que se hace. Se ve, se saca la lengua y se observan los quistes. Ahí están los cisticercos. Los cisticercos vienen siendo animales que tienen un estadio larvario que se le llama cisticerco, que es un estadio de Taenia saginata. Estamos hablando de organismos que son pluricelulares. ¿Sí? Entonces, a la fecha, se hace una inspección, incluso con las personas, se hace una inspección debajo de la lengua. Y si tienen este tipo de organismos, entonces es posible de que la persona tenga cisticercos. Los griegos también habían visto de que algunos céstodos o gusanos planos podían irse al hígado y formar estos quistes, que son los quistes yatídicos. ¿Sí? Obviamente vamos a hablar de todos estos organismos más calmadamente, solamente que ahorita estoy haciendo una especie de introducción. Esto es en el hígado. Si ustedes van al rastro y ven estos cortes en el hígado y ven estos quistes, estas esferas, está el organismo lleno de quistes yatídicos, que es la forma larvaria de un organismo que se llama Echinococcus granulosus, que es un céstodo que es frecuente en perros. Entonces, en cerdos, si los cerdos tienen esto es porque se contaminaron con las heces de los perros. Los cerdos se comen todo.
especialmente en algunas granjas que utilizan a los cerdos para eliminar las heces. Imagínense eso. Antes, lo que hacían es que ponían las letrinas debajo de los cerdos, arriba de los cerdos. Entonces iban, defecaban y caía todo hacia los cerdos y los cerdos se encargaban de eliminar las heces de las personas. Durante el oscurantismo no hubo muchos avances. Lo único que sabemos es que desde el oscurantismo parece de que hubo un retroceso en cuanto a los problemas sanitarios, aunque algunos sacerdotes veían la relación entre la inmundicia y las enfermedades, y como los sacerdotes en esa época eran los que tenían permitido estudiar, empezaron a relacionar esto y a tratar de mejorar su ambiente, ¿sí? O sea, no solamente los sacerdotes culpaban a todos y decían de que la culpa era de sus pecados, sino que algunos sacerdotes se daban cuenta de que algo andaba mal y estos sacerdotes empezaron a ser los primeros científicos que empezaron a evolucionar a tal grado de que al salir del oscurantismo, ellos mismos empezaron a hacer sus propios experimentos, como Mendel, que era un bueno, no era un sacerdote, él era un monje. Entonces, como siempre, tenemos a los que hacen las cosas mal y tenemos los que realmente quisieron hacer algo bien por la humanidad. Bien. Esta imagen creo que ya se ha vuelto muy viral en estos días. En el pico tenía una serie de trapos con perfume para no oler la peste y trataban de protegerse o los ojos, ellos no lo sabían, pero parecía de que el protegerse los ojos y protegerse la cara los protegía de muchas infecciones, especialmente de las infecciones que se producían en el aire, especialmente ahorita con el famoso coronavirus. Bueno, ya esto ya lo vimos. Entonces, la importancia económica es de que si tenemos muchas enfermedades, tenemos un país más enfermo y menos economía. Pero si tenemos un país más sano, entonces vamos a ver de que empieza a mejorar su desarrollo tanto económico como social. Así que es favorecido. También las enfermedades se ven favorecidas por el clima cálido o templado y por la falta de cultura médica. Eso quiere decir que la mayoría de las enfermedades se dan en climas tropicales. Entonces, muchos consideraban de que estar en los paraísos terrenales era, no, era prohibido y por eso es de que enfermaban, porque el estar en el paraíso solamente es para unos pocos. Ya ven que nos desterraron según eso. Ya ven, todas estas cosas se relacionan, del cristianismo y bueno, de lo que se encuentra en la Biblia, está relacionado con esto, porque ellos consideraban de que muchas enfermedades causadas por ciertas cosas eran castigos y se buscaba el tratar de no estar allí, de no estar en los paraísos terrenales, el tratar de no comer cierto tipo de dietas. Pareciera una tontería, pero en realidad hacía de que la sociedad evolucionara hacia esas partes. De hecho, muchas curiosidades es de que les iba mejor a las personas que vivían en las zonas de clima seco, es decir, los, los desiertos, o muchos migraron hacia las zonas frías y las zonas frías les empezó a ir mucho mejor económicamente. Por eso es que se desarrollaron mejor por el clima y por la humedad. Lo que es la ciencia, ¿verdad? Bien. Es importante señalar que algunas parasitosis se pueden tomar del suelo. Muchos de los afectados son los niños. ¿Por qué los niños? Porque los niños tienen una curiosidad natural. Ellos van a jugar en la tierra, van a tomar la tierra, hasta la van a saborear. Entonces, esto va a traernos muchas enfermedades causadas por enfermedades causadas por la tierra, ¿sí? Algunas enfermedades que toman los niños se llaman helmitosis, es decir, el mitos que se transmiten a través de la tierra, ¿sí? Además por el fecalismo. Además, no de nosotros no nos pusimos a jugar en el suelo, jugar canicas, o jugar con carritos o muñequitas, o jugar con las mismas piedritas y acomodarlas? Y algunas personas, algunos de ustedes lo hicieron, tomaron una piedra, la probaron y la saborearon. De hecho, muchos geólogos que tienen la afición a la geología pueden descubrir minerales probando las piedras. Es algo curioso, sí.
Bueno, una de las enfermedades, no se aprendan esta tabla, pero quiero que vean de que muchas de las enfermedades que nos causan enfermedades van a ser por amibiasis. En primer lugar, amibas. Una ameba es un protozoario que se llama entameba histolítica y causa muchos problemas aquí en México. Las siguientes son las giardias, que también es una enfermedad causada por estar comiendo el suelo o por fecalismo. Enfermedad de Chagas, que es transmitida por una chinche. Lesmania, que es por un mosquito, también paludismo. Ascarilumbricoides, que es transmitida por los cerdos. Ursinarias, también transmitida por animales de granja. Tricocefalosis igual, oncocercosis también por animales de granja, triquinosis animales de granja, y atidosis por perros, y immunolepsis, esa sí no lo recuerdo, y la teniasis se puede transmitir entre los cerdos y entre nosotros mismos. Creo que immunolepsis nana, sí, también se transmite por cerdos, por animales. No, immunolepsis nana creo que se transmite por la pulga de los gatos, no estoy seguro. Ya platicaremos de ella en su tiempo. Animales domésticos, exactamente, Juan Terán, tú tienes toda la razón. La teniasis también es transmitida por animales domésticos. Pueden ser diferentes tipos de tenias, no solamente la tenia de los cerdos, sino que también puede ser, hay una tenia de la vaca, que es la Tenium solum, que es de los cerdos, tenia saginata, que es por las vacas, y Hymenoptera nana, que ya me acordé, es transmitida por las pulgas de perros y gatos. Nosotros accidentalmente comemos la pulguita y la pulguita trae las larvas. Impacto, sí, muy rico. Impacto socioeconómico de las enfermedades parasitarias, pues ya les dije, una población enferma trabaja menos. Y afecta al sistema de salud, obviamente. Es por eso de que ahorita queremos de que nos tengan guardaditos, estar guardaditos, porque de todos modos se va a enfermar mucha gente, pero vamos a intentar de que sea la menor cantidad de gente la que se enferme para no colapsar nuestro sistema socioeconómico. El foco importante es que el taquero no se lava las manos. En este caso, a lo mejor este taquero sí se lavó las manos, no lo vamos a quemar, a lo mejor este es uno de los taqueros buenos, pero nada más vean cómo tienen aquí. Esto si esto no lo lavó el día anterior, vamos a tener problemas de muchísimas enfermedades. Si él lo lavó en el momento, bien, ¿ustedes creen que esto Bueno, esto se ve fresco, en realidad esto se ve que es una sociedad fresca, entonces no creo que haya tantos problemas, pero eso muchos taqueros se llegan a contaminar por esto. Mecanismos de daño por los parásitos van a ser por la competencia de los nutrientes. Los parásitos nos van a competir por sus nutrientes, ¿sí? Entonces nos van a causar muchísimos problemas. ¿Cómo vamos? Muchachos, les pido de favor, bueno, tenemos de aquí a las 10, pero voy a tomar un poquito más de tiempo para alcanzar a acabar, a adelantar con el tema, porque ya nos dijeron de que tenemos cierto límite y no quiero tiempo, y no quiero realmente dejar la materia a la mitad. Ay, bueno, gracias, Eliana. Entonces yo creo que la próxima semana, a ver si me permiten una hora más para podernos, para no atrasarnos. ¿Les parece bien, muchachos? Muchas gracias. Ojalá bueno, me voy a tratar de ir bien. ¿Qué nos va a pasar? Vamos a perder peso. Vamos a empezar a tener problemas de salud. Vamos a empezar a tener hipovitaminosis, es decir, pocas vitaminas, porque los parásitos van a tratar de consumir nuestros productos, lo que nosotros estamos produciendo con nuestro propio metabolismo. Bueno, las infecciones también nos van a causar infecciones oportunistas, es decir, vamos a tener problemas de que nos vamos a enfermar de otras enfermedades que incluso bacterianas, ¿sí? También las infecciones oportunistas que pueden ocurrir a través del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, por ejemplo, la lesmania cutánea, también, o vamos a tener otras enfermedades como la toxoplasmosis, que normalmente esas enfermedades esas enfermedades por parásitos no las tendríamos, pero el sistema inmune
debilitado por las enfermedades que pueden ser incluso bacterianas o virales, van a causar que parásitos también nos infecten, ¿sí? También van a producir compuestos tóxicos, igual que en las bacterias, vamos a tener los mismos factores de virulencia, vamos a tener adhesinas, vamos a tener toxinas, factores tóxicos, vamos a tener una infinidad de factores de virulencia que también los mismos parásitos van a producir. Exactamente igual. Vamos a tener una inmunosupresión. La malaria, la bilharziosis, etcétera, conducen a un cierto grado de supresión inmune que hace que el huésped infectado sea más susceptible a otras enfermedades. La malaria sobre todo. Entonces, para meternos en realidad en materia, vamos a tener estos tipos de parásitos. Vamos a tener protozoarios que son unicelulares y son eucariotas. Hongos que pueden ser unicelulares o pluricelulares. Muchos hongos unicelulares van a ser las levaduras. ¿Sí? No la levadura de cerveza, esa es de interés alimenticio, esa no nos va a afectar. Hay un caso clínico, pero no está de más. Parecía de que una persona tuvo un problema de que estuvo ingiriendo levadura de cerveza y su sistema inmune estaba debilitado. Entonces lo que ocurrió es de que la persona empezó a fermentar en su intestino y su intestino se empezó a producir alcohol. Entonces la persona estaba ebria todo el tiempo. Parece que son casos muy especiales. Entonces imagínense que tenía su propia fábrica de cervezas en los intestinos. Pero en realidad las levaduras que nosotros vamos a tener, que son de importancia, van a ser algunos, déjame recordar, ahorita no recuerdo el nombre de la levadura, pero es muy común en recién nacidos y en alguna etapa de la vida de la mujer. Se llaman, no lo voy a poder recordar. Ojalá que ustedes se acuerden. Bueno, también vamos a tener algunos que son cromistas, que son algunas levaduras, como la balantidia, la balantidiosis. Algunos animales, como la mayoría gusanos planos, o algunos insectos o algunos artrópodos. Los gusanos que pueden ser los azacelomados, que son los gusanos planos, los pseudocelomados, que son los gusanos ya redondos, y gusanos celomados, que son rarísimos que nos infecten, pero algunos de ellos son las famosas sanguijuelas, que se pegan en nuestra piel. A ver, alguien nos mandó una imagen, vamos. Candidia, gracias, te lo agradezco muchísimo. No nos metamos en política. Callen, en la política no, ahorita no. Es la candidia, muchas gracias, Juan. Y algunos son artrópodos, arácnidos e insectos. Entonces, vamos a darle el ejemplo de los parásitos, ya los platicamos, ahora vamos a platicar de los protozoarios, ¿de acuerdo? A ver, Verónica. Entonces, recapitulando. Ok, bueno, muy bien. Protozoarios. Vamos a tener 4 tipos de protozoarios. Acuérdense, una vez más, protozoarios van a ser eucariotas, ¿de acuerdo? Aquí vamos a tener los flagelados, los ciliados, no confundir con los pilis de las bacterias, por favor. Los ciliados y las amebas que van a tener estas estructuras que son prolongaciones de su mismo citoplasma que se llaman pseudópodos. Y se van a mover de manera muy lenta. ¿Sí? Los flagelados se van a mover muy rápido. Los ciliados siempre parecen estar girando en sí mismos y las amebas parecen estarse moviendo de una manera muy lenta. Y vamos a tener otros que son los apicomplexos. Estos apicomplexos van a formar siempre una serie de esporas, ¿sí? Y los vamos a identificar. Por ejemplo, estos dos que tienen estas estructuras se llaman isosporas. Los vamos a ver en el futuro. Entonces vamos a hablarles hoy de las amebas.
Entameba histolítica, la número uno de de todos los protozoarios, los que causan problemas. Presenta dos formas o fases de desarrollo. Una que es el trofozoito, que va a tener esta forma. Este es el trofozoito, es decir, la forma ameboide. Y otro va a ser el quiste, que ahorita se los voy a mostrar. Presenta dos formas, el trofozoito y el quiste, que constituyen respectivamente la forma invasiva infectante. El quiste es el que nos va a infectar. Va a estar en las heces fecales. Nosotros comemos los quistes y vamos a tener después un problema de amebiasis. El quiste nos lo vamos a ingerir y el trofozoito es el que se va a adherir a nuestros intestinos. ¿Y qué va a causar la adherencia de un organismo a nuestros intestinos? Disentería. Y este organismo, además, perfora el intestino. Entonces va a ser disentería con sangre y colitis. Bien, el trofozoito se nutre por fagocitosis a expensas de los tejidos disueltos y hematíes y se ayuda de los pseudópodos. Al microscopio electrónico no se detecta el aparato de Golgi, ni microtúbulos, mitocondrias, ni retículo endoplasmático rugoso. Es decir, ha evolucionado de tal manera que ha eliminado muchas cosas para ser un parásito obligado. ¿Sí? Tiene unas estructuras que se hacen llamar mitosomas, que son las que van a producir la energía. En realidad, estos no tienen mitocondrias, sino que tienen proteínas que hacen la función de las mitocondrias. ¿Sí? Así es como vamos a ver a Entameba histolítica. Este es el trofozoito. Aquí también vamos a ver el trofozoito con sus pseudópodos. Miren, vean los pseudópodos. ¿Sí los pueden ver? Miren, así se ven. Y estos lo que va a hacer es que va a proyectar los pseudópodos a través de proyecciones citoplasmáticas. Su tamaño es muy grande. Hay que considerar de que si una bacteria andaba entre los 5 y 10 micrómetros o más pequeñas, o entre los 0.5 micrones, perdón, entre los 0.5 a la micra, estas van a medir 22 micras. Es incluso más grande que una célula humana. Bueno, que la mayoría de las células humanas. Porque hay unas muy largas, los miocitos llegan a ser muy largos. Bien, este es el quiste de entameba. Miren, vamos a contar. Van a ser 1, 2, 3 y 4 núcleos. Si ustedes los llegan a ver al microscopio y ven esta forma redonda con 4 núcleos, es el quiste de entameba histolítica. Cuando ven 1, 2, 3, 4, 5 núcleos, entonces vamos a ver que es el quiste de otra ameba que se llama Entamoeba coli. Hay que tomar en cuenta que esa es la diferencia, lo van a ver en laboratorio. ¿Sí? 4 núcleos, Entamoeba histolítica. 5 núcleos, Entamoeba coli. Esta tinción se llama tinción de Lugol. Es una tinción de yodo. Se pone una gota de yodo en las heces fecales y se la van a poder observar y van a ver cómo se tiñen estos quistes, ¿de acuerdo? Se oye mucho ruido de fondo. Lo que pasa es que acaba de llegar mi sobrinita, entonces está haciendo algo de ruido. Entonces no sé si hay mucho ruido para cambiar de micrófono. Ya. Ya se supone que debe haber menos ruido, se va a oír diferente. Bueno, en fin, vamos a continuar. El ciclo de la entamoeba histolítica es bastante sencillo. Vamos a tener los quistes maduros y vamos a ingerirlos. Después, estos van a viajar hacia el estómago. Bueno, si me dicen de que sí se escucha, yo confío en ustedes. Vamos a tomar los quistes van a viajar al estómago, del estómago se van a adherir al intestino. Del intestino van a salir por las heces fecales y el ciclo se va a repetir. Nada más que ojo, porque muchas veces la entamoeba histolítica puede llegar a perforar el intestino. Puede llegar a perforar el intestino y a migrar
Las venas del intestino forman una circulación que se llama circulación entérica. Y esa circulación entérica viaja primero al hígado. Del hígado se van a ir todos los trofocitos a esta parte, y los trofocitos van a seguir circulando a través de la sangre, se pueden llegar a ir a los pulmones e incluso hasta el cerebro. Esto es rarísimo. De hecho, solamente el 5% de las personas que llegan a tener amebiasis llegan a tener estas complicaciones. Y su cura es muy sencilla, simplemente hay que tomar metronidazol, de metronidazol, y con eso se eliminarían esta enfermedad. También se puede transmitir mano, ano, boca. ¿Sí? Es decir, las personas que preparan estos alimentos, si no se lavan bien las manos, pueden llegar a infectar los alimentos. O simplemente al saludar a otra persona con los quistes en las manos y la otra persona no lavarse las manos, puede también llegar a infectarse, ¿sí? Existen dos tipos de amebiasis: la amebiasis intestinal y la extraintestinal. La amebiasis luminal, que es la que está en el lumen del intestino, no hay signos o síntomas clínicos evidentes. La ameba está allí, a lo mejor algo de disentería. Y la amebiasis invasiva, donde los trofozoitos invaden la mucosa intestinal, va a producir disentería o amebomas, van a formarse unas bolas en el intestino y va a causar fuerte disentería, y estas pueden llegar a los vasos sanguíneos, en donde pueden llegar a la circulación entérica y después a la circulación sistémica. Esta puede llegar a propagarse en la sangre para dar lesiones extraintestinales como el absceso hepático. Y así es como se ve un absceso hepático. Son unas amebomas en el hígado. Y lo que se tiene que hacer es meter una aguja bastante larga al hígado y drenarla. Y va a salir toda la pus y todo el tejido líquido, pues. Y en esa jeringa se la llevan al laboratorio, la revisan y resulta que tiene trofozoitos. El índice de mortalidad, de morbilidad es alto. El de mortalidad no es tanto. Morbilidad es la gente que se llega a infectar. La van a estar escuchando mucho. Morbilidad y mortalidad. Morbilidad de las personas que tienen la enfermedad, y la mortalidad es de las personas que tienen esa enfermedad, cuántos van a morir. Aunque en un país como México llegó a ser altísima la morbilidad y la mortalidad. A estas alturas ha bajado mucho. Aún así, esta enfermedad prevalece como una de las enfermedades que más nos afectan. En algún grado de nuestra vida, todos hemos estado infectados, o la mayoría hemos estado infectados, o tenemos presencia de anticuerpos que revelan que alguna vez en nuestra vida llegamos a tener amebiasis. Patogénesis. El colon puede ser colonizado sin invasión de la mucosa. El factor crítico que determina la colonización es la capacidad de la ameba para adherirse a las células del revestimiento de la mucosa del colon. La invasión de la mucosa produce úlceras que a veces progresan por extensión directa o por metástasis, y la infección metastásica afecta primero al hígado y después de allí pasa a los pulmones, y de los pulmones incluso puede haber amebiasis cerebral. Son 3 amebas las que pueden causar infección amebiana. Luego platicamos de ellas, que es entameba histolítica, acantameba y, híjole, la tercera se me ha olvidado, es conocida como la ameba come cerebros. La platicaremos después. Déjenme ver si me puedo acordar. No la recuerdo, se las platicaré después. Bien, la amebiasis es un importante problema sanitario y social en determinadas zonas de África, Asia y América Latina. Se fijan que todos estos países están dentro de la franja tropical. Eso quiere decir de que los países que más nos pega esto es porque están por la temperatura, porque las bacterias, porque las amebas viven mejor en las zonas tropicales. Y les voy a platicar una cosa. Estuve haciendo una estancia de investigación en España, y me llevé amebas a trabajar al laboratorio aquí en España. Pues las amebas no sobrevivieron mucho, me las tuve que llevar 2 veces porque las amebas no sobrevivieron.
me las llevaba, les ponía el mismo medio de cultivo que yo utilizaba aquí en México y la entamoeba histolítica no sobrevivió. Entonces nos da una idea de que a la ameba prefiere vivir en zonas tropicales. Aquí en México, cuando hace frío en el invierno, tenemos que la ameba cae muchísimo, no crece mucho. Pero en verano, en Entamoeba histolítica le tenemos que estar cambiando el medio de cultivo continuamente porque la ameba es feliz en verano. Control. Lavarse las manos. Cocinar bien nuestros alimentos. Es higiene personal y pública. No defecar al aire libre. Por eso es que cuando ustedes vayan a hacer su servicio social, si es que hacen servicio social o hacen su servicio social en un pueblito, ustedes van a tener que concientizar a la gente como enfermeros que son ustedes. Creo que ustedes son la primera línea de defensa en cuanto a todas estas enfermedades. ¿Sí? No hay inmunizaciones efectivas o profilaxis, es decir, no hay vacuna aún, porque una compañera mía aquí en la misma Universidad Autónoma de Aguascalientes se está investigando para producir una vacuna. Y bueno, dirán, si el metronidazol la mata, ¿por qué una vacuna? Porque resulta de que a veces en zonas de desastre llegar a llevar medicamentos es muy difícil. Entonces una vacuna es 1000 veces mejor que tener un medicamento, aunque sea muy efectivo. ¿Sí? Se usan varios medicamentos para tratar diferentes síndromes clínicos, especialmente la inflamación intestinal que se llega a causar por esto. Y el tratamiento de primera línea es el metronidazol, que lo mata bastante bien, pero puede causar también, irónicamente, diarreas, dolores de cabeza y vómito. Es por eso de que se está tratando de buscar algo diferente a metronidazol. Aunque en realidad la mayoría de los pacientes les va muy bien con metronidazol. Muy bien. Ciclo biológico similar a entamoeba histolítica. Entamoeba coli. Entamoeba coli es prácticamente una entamoeba histolítica. De hecho, son parientes muy cercanos. La única diferencia es que entamoeba histolítica es patógena y entamoeba coli no lo es. Su ciclo es similar. Estrofozoito y quiste. Se trata de la ameba intestinal no patógena que posiblemente menos dificultades de reconocimiento morfológico presenta, sobre todo bajo la forma de quiste maduro. Es decir, nosotros vamos a encontrar quistes en las heces fecales y si les contamos 5 núcleos, es E. coli, entamoeba coli. Si encontramos que son 4 núcleos, entonces sí vamos a encontrar que es la ameba patógena y entonces sería entamoeba histolítica. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Te vamos entendiendo? Despierten, muchachos. Que ya sé que se quieren ir a dormir de nuevo. Bueno, a ver, las mismas de siempre, qué lindas. Sí, los de primera línea, los muchachos que siempre están, a los que se están quedando dormidos, no los culpo, esto es aburridísimo. Bueno, no, la parasitología me fascina a mí. Espero que a ustedes les empiece a gustar también. Jorge, muy bien. Trofozoitos. El estadio, mide entre 15 y 50 micras, o sea que son del mismo tamaño que entamoeba histolítica, por eso es que es muy difícil de reconocerlos en trofozoito. Con los quistes son más fáciles de identificar. Este estadio en fresco presenta poca movilidad y sin marcada direccionalidad, emitiendo pseudópodos romos y cortos, es decir, no tienen direccionalidad, se están moviendo para todos lados. De hecho, ahí tengo un video, a lo mejor algún día se los enseño, en donde las amebas, cómo se mueven al azar. Y lo tengo acelerado porque es muy lento. Entonces, estas amebas se están moviendo por todos lados. Estas bacterias, tanto entamoeba histolítica como entamoeba coli, son bacteriófagas y también comen levaduras, es decir, van a estar comiendo del intestino, van a estar comiendo también bacterias. Entamoeba coli puede llegar a causar irritación de las mucosas, llevando al síndrome de colon irritable. El colon irritable lo que va a hacer es que se va a estar siempre inflamado, ustedes van a tocar su abdomen y lo van a sentir distendido,
algunas personas que son muy delgadas van a tratar de ponerse su ropa y van a decir, ah, hoy tengo el colon muy inflamado, entonces no les va a quedar ciertas ropas. Así, muchas cosas pueden causar la colitis, pero una de ellas es la presencia de entamoeba histolítica o entamoeba coli. O Balantidium también, otro protozoario. Aquí está. Vamos a platicar ahora sobre las amebas de vida libre. Todas las amebas de vida libre van a tener como característica que las pocas que nos llegan a infectar, hay gran cantidad de amebas de vida libre. Muchísimas, e incluso muchísima más. Ay, no se escucha. ¿No se escucha? ¿Me escuchan todos? Ok. Diego. Es tu conexión. Sí, Diego tiene problemas de sonido. Ojalá que no tenga problemas, Diego. Es que se corta, es que depende de la conexión de todo el mundo. Bueno, en el agua vamos a encontrar muchísimas amebas. Incluso nosotros hemos tomado agua y hemos bebido amebas, independientemente de si esté purificada o no. Entonces, no se preocupen, la mayoría no son peligrosas, aunque encontramos de que hay un par de géneros que podrían llegar a ser peligrosas siempre y cuando nosotros tengamos nuestro sistema inmune debilitado o con complicaciones por algunos medicamentos que estemos tomando. ¿De acuerdo? Entonces, la gran mayoría de la población ha tenido contacto con estas amebas y no les ha pasado nada, pero es mejor platicar de ellas porque en unas pequeñas poblaciones que son susceptibles a las amebas de vida libre pueden llegar a infectarse, ¿sí? Una de ellas es Acanthameba. Acanthameba es una ameba que vive en el agua normalmente. Tiene un ciclo biológico muy cortito. Pasa de quiste a ser trofozoito, de trofozoito pasa a ser quiste. La acanthameba es un patógeno protista de vida libre capaz de causar una queratitis cegadora. Es decir, si nosotros en algún momento de nuestra vida llegamos a tener contacto con acanthameba, nuestro organismo la elimina. Pero mucha gente, muchos usuarios de lentes de contacto llegan a tener los ojos muy irritados, entonces se ponen medicamentos para evitar la inflamación y eso puede ser un agente causal de que la misma ameba pueda llegar a lastimar el ojo, ¿sí? Los trofozoitos tienen pseudópodos con apariencia de espinas. Hay que tomar en cuenta de que a diferencia de los trofozoitos romos que tiene entamoeba histolítica y entamoeba coli, estos van a tener unas prolongaciones alargadas, filamentosas. Y van a tener un tamaño similar a entamoeba histolítica y E. coli, que va a ser entre 15 y 50 micrómetros de largo, ¿sí? Aquí no solamente vamos a tener dos entamebas, que es Entamoeba coli y Entamoeba histolítica, ¿no? Aquí en Acanthameba tenemos a muchísimas subespecies, de las cuales van a ser las más peligrosas las subespecies de la T4. Y hay una que es una del género T3, que puede ser peligrosa. Esto no lo tienen que aprender, simplemente yo se los platico. Miren, esta se llama Entamoeba griffini, Acanthameba griffini. Es la Acanthameba que yo tengo en mi laboratorio, es la que yo pedí que le tomaran unas fotografías con microscopio electrónico. Así es como se ven, alargaditas y con sus pseudópodos como filamentos. ¿Sí? Estos se les llaman acantopodios, que van a ser pseudópodos en forma de espinas. Y así es como se ven. Estas son mis amebitas, que las que tengo en mi laboratorio. Fíjense bien cómo se ven con sus vacuolas. Esto no es un núcleo, sino son vacuolas donde guardan alimentos y agua. Aquí se ve el trofozoito con sus acantopodios. Esta foto yo no la tomé. Y estos son sus quistes. Vean cómo se ve una doble membrana. ¿Sí se ven? Una doble membrana. Estos quistes son más pequeños que los trofozoitos. Estos quistes son la forma infecciosa, son las que van a entrar en los ojos de las personas que tienen lentes de contacto, que guardan lentes de contacto lleno con agua de la llave, que los lavan con el agua de la llave, y el agua de la llave puede llegar a tener quistes.
Y esto es un ojo de hámster dorado, infectado con acantameba. Vean que ha perdido completamente ya no, su translucidez, ya no es translúcida, sino es opaca. Y van a ver aquí que está inyectada de vasos sanguíneos. Entonces, la principal causa es usar lentes de contacto contaminados con acantameba. Hay que lavar bien los lentes de contacto, eso es una medida de control. También puede ser de que les caiga lodo contaminado y se rasquen. Lo mejor es que si les cae algo en los ojos, en la naturaleza, traten de limpiarse con lo que puedan sin tallarse. Se encuentra en el agua común de la llave, agua estancada y en agua de ríos y lagos. Y entra de la siguiente manera. Puede entrar por los ojos o por la nariz. Hay que tomar en cuenta de que por la nariz puede llegar incluso aquí al bulbo olfatorio y puede llegar a causar amebomas cerebrales. ¿Sí? A veces entra en la piel lastimada y puede llegar a formar ulceraciones. Esto es rarísimo y ya les dije que son pacientes que llegan a tener problemas severos con su sistema inmune o por medicamentos que causen inmunosupresiones, ¿sí? Como algunos antiinflamatorios no esteroideos. No, perdón, los antiinflamatorios esteroideos, los esteroides pueden llegar a causar este tipo de inmunosupresión, especialmente si se los ponen en los ojos. Y el ciclo normal es en el agua fresca, hacen mitosis en el agua fresca y los quistes pueden llegar a entrar al organismo y causar ahí lesiones. Por cierto, sí se preguntan ciclos a partir de ahora. Entonces, aunque les parezca muy complicado, les pido de favor, apréndanse los ciclos, porque eso es lo que sí se va a evaluar. Me piden que evalúe eso. Ánimo, muchachos, ánimo. Control. Evitar lavar lentes de contacto en el agua corriente, lavar lentes con solución salina. O sea, los lentes de contacto los vamos a lavar con las soluciones salinas preparadas especialmente para ello. Evitar tallarse los ojos cuando cae lodo en ellos. Y tirar los lentes de contacto viejos. Ya no los estén reciclando. El tratamiento para la acantameba es tópico y consiste en varios tipos de medicamentos en gotas y pomadas. No suele ser muy efectivo y el paciente podría llegar a perder la vista e incluso llegar a perder el ojo. Muchos pacientes llegan a sufrir tanto dolor e incluso les hacen un trasplante de córnea y la córnea otra vez vuelve se vuelve a ser opaca y los ojos arden muchísimo, especialmente la parte no, cuando el lente de contacto pica, perdón, Adamari, no, muchas veces no es por eso. Muchas veces la lente de contacto llega a formar algunos bordes o a lo mejor sí está contaminada, pero por alguna bacteria, especialmente Serratia. Serratia causa también esos problemas. Entonces, si el lente de contacto ya te empieza a molestar y es algo viejo, ya mejor deséchalo. ¿Para qué te arriesgas? ¿Sí? La mayoría de los pacientes llegan a tener problemas, pero con Serratia. Entameba histolítica es, perdón, Acantameba grifini, Acantameba es muy rara, pero ocurre. De nada. Bien, el tratamiento, pues eso, de que el ojo empieza a picar mucho y lo que hace el médico es que para que ya no sufra el paciente es que enuclea completamente, o sea, saca completamente el ojo. Es algo muy, muy, muy agresivo y eso es muy, muy raro. Ya les dije, la mayoría de nosotros ya hemos tenido acantameba y la acantameba nos ha hecho lo que el viento Juárez. Negleria es la que me estaba perdiendo. Negleria fowleri también es una ameba de vida libre y tiene el mismo ciclo que las amebas. Y pueden llegar a entrar por la nariz, entrar por el bulbo olfatorio y causar amebomas. Entonces ya van 3 amebas que pueden causar amebomas cerebrales. Entameba histolítica, acantameba y Negleria fowleri. ¿Por qué digo acantameba y no digo una especie? Porque hay muchísimas, es Griffini, Castellani, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimas. Entonces, Negleria fowleri se alimenta también de bacterias, vive en el agua. En algún punto de su vida puede llegar a ser flagelada, qué curioso. Y sus trofozoitos son más pequeños, pueden ser de 15 a 25 micras y emiten pseudópodos anteriores de movimiento rápido de extremo romo, es decir, lobópodos.
no son como los pseudópodos que tiene Entamoeba histolítica, ni los filópodos filamentosos que tiene Acanthameba, sino que estos van a estar muy cortitos, miren bien. Son alargados, muy alargados y redonditos. Aquí se puede ver. Acuérdense que Entamoeba histolítica eran cortitos, aquí como patitas. Y Acanthameba eran alargados como espinas. Así es como nosotros los podremos identificar. Bueno, miren, sí me lo aventé bien. Ah, no, ay, me faltó esto. Ok, manifestaciones clínicas. Lo voy a arreglar para subirlos. Neglier fowleri es el agente primario de la meningoencefalitis, que es una enfermedad fulminante y rápidamente fatal. Y se pueden dar hasta 150 casos de esta enfermedad a nivel mundial. Sé que son muy poquitos en realidad. Esta enfermedad usualmente afecta a los niños y a los adultos muy jóvenes. En todos estos casos, las víctimas contrajeron el agua por nadar en aguas dulces. Y este es el ciclo, miren. Nadan en aguas dulces y la enfermedad llega a afectar al cerebro. De hecho, la mayoría de los casos que hemos tenido, que yo he sabido sobre amebomas cerebrales, la mayoría son causados por Entamoeba histolítica y no por Naegleria ni por Acanthameba. Son más comunes. Entonces tenemos en el agua, tenemos el quiste, se forma el trofozoito y aquí hay un pequeño ciclo que se llama promitosis. La promitosis es una especie de mitosis, pero más acelerada, en donde se saltan algunos pequeños pasos. Evolutivamente hablando, la ameba aprendió a saltarse algunos pasos en su mitosis. Entonces, tenemos la etapa flagelada, que puede llegar a penetrar por la nariz y entrar al cerebro y formar los amebomas. La patogénesis de estas amebas va a ser que una vez inhaladas en el epitelio olfatorio, inhaladas y entran al nervio epitelio olfatorio, se van a adherir, acuérdense, adhesinas. Entre más mejores adhesinas tenga, mejor posibilidades de ser más virulenta. Migran hacia el nervio olfatorio, hasta el cerebro y van a empezar a propagarse a través del espacio subaracnoideo y van a penetrar la barrera hematocefálica, causando una encefalopatía granulomatosa mediana. ¿Por qué estas amebas son capaces de penetrar la barrera hematocefálica? Porque pueden llegar a degradar la matriz extracelular de las células que están formando la barrera. Entonces, estas, a diferencia de otras bacterias, a diferencia de las bacterias y otros microorganismos, las amebas son muchísimo más potentes y más capaces de entrar y penetrar en los tejidos. Epidemiología. Se encuentra en todo el mundo, en el suelo y en el agua dulce. Los quistes infecciosos pueden transportarse en el polvo. Pero ya vieron de que solamente hay 150 casos a nivel mundial. Diagnóstico. El diagnóstico se basa en la identificación de trofozoitos mediante el examen microscópico de muestras frescas de líquido cefalorraquídeo. Van a tener que aprender a sacar líquido cefalorraquídeo. Ya ven, son los discos. Bueno, ustedes ya saben cómo se hace. Y si no lo saben, pues se los van a enseñar. También se puede hacer una biopsia o con una resonancia electromagnética. Y aquí se ve el ameboma. Este ameboma no es de Naegleria fowleri, sino es de Acanthameba, pero forman las mismas amebomas. Aquí se ve en el cerebro, en el espacio, cómo llegó a entrar, cómo se ve la ameboma. Así se ve. Control. El tratamiento temprano y agresivo con anfotericina B y miconazol puede ser efectivo, pero en casi todos los pacientes lamentablemente fallece. Bien. Hasta aquí me fui un poco rápido. Estas son las amebas. Yo sé de que el curso se siente ahorita un poquito acelerado, pero ya ven que me pidieron en la universidad que me apresurara. Entonces, ya les hablé ahorita de las amebas, ahorita les voy a hablar de los flagelados. ¿De acuerdo? Los flagelados
son esos organismos que tienen un flagelo que son capaces de moverse muy rápido. Creo que ya lo alcanzaron a ver en laboratorio. Espero que sí los hayan visto. Cuando vieron agua fresca, debieron haber visto los flagelos, los flagelados. Bien. De los flagelados, vamos a tener un grupo que se llama Giardiasis, que da Giardialandia. Las giardias es cosmopolita, se van a encontrar en todos lados e incluso se le conoce como la diarrea del viajero, la enfermedad que produce. Nosotros los consumimos y nos va a dar una diarrea casi rápida. La diarrea va a ser con moco y va a ser disentería. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es causada por la adhesión. Si se fijan, muchos de estos microorganismos lo que hacen es que causan más una adhesión. Solamente entameia histolítica, que es más hemorrágica, es más invasiva, pero giardia es menos virulenta. Y de hecho, muchas veces nos da diarrea, la liberamos la disentería, y al día siguiente como si nada, o a lo mejor un par de días. Ok, fundamentalmente le da a los niños, porque ya saben, se llevan todo a la boquita, con frecuentes reinfecciones. Pues otra vez el niño volvió a tomar algo y se volvió a llevar algo a la boca. Sé que traes, van a su bebé, sé que traes nada, mamá. Le traen algo en la boca y le sacan y traen una piedrita. Eso es muy común. Brotes que afectan a comunidades cerradas o viajeros que visitan a zonas endémicas. Entre un 2 al 3% de todas las diarreas del viajero están causadas por este flagelado, por giardia. La infección se adquiere por la ingestión de quistes o más raramente por trofozoitos provenientes de la materia fecal. Y así es como lo van a ver, es como un fantasmita. Tiene sus flagelitos, miren, vean cómo tiene su serie de flagelitos. Y aquí sus núcleos, que tienen un núcleo que es el vegetativo, que es el que no lleva síntesis de nada, y un núcleo que es activo. Y tienen un disco ventral que es en donde se va a adherir al epitelio. ¿Sí? Su ciclo es muy común, se ingiere por alimentos o bebidas contaminados, entran al intestino y van a formar aquí, se van a liberar y van a ser los trofozoitos, que se van a formar por fisión binaria y van a volver a formar el quiste y otra vez el ciclo se repite. El ciclo de muchos de los protozoarios son muy simples. Cuando lleguemos a los ciclos de coccidios, ahí es donde nos vamos a preocupar un poquito, que son los más complicados. Los quistes, déjenme ver cómo vamos con las diapositivas. Ya vamos a acabar, qué bueno. La transmisión, los quistes son muy infecciosos, es decir, con tantitos quistes, con 10 quistes que comamos, van a ser suficientes para que nosotros tengamos la enfermedad. Esto se hizo en laboratorio, incluso llevaron a gente al laboratorio, les dieron los quistes, obviamente ellos aceptaron, ellos fueron voluntarios, se infectaron con la enfermedad, con eso se demostró que la mayoría de las personas con solo 10 quistes se infectaban. La transmisión es fundamentalmente fecal-oral, directa con contacto con personas o animales infectados por giardia, y puede causar brotes endémicos. Es decir, México es un lugar endémico. Los brotes endémicos significa que se va a dar en zonas pequeñas, no es como epidemias, las endemias son más pequeñas, y se puede llegar a dar hasta incluso en colonias, donde todo el mundo se fue, por ejemplo, se fueron a comer a los tacos del Rudy y al rato se formó ahí una endemia. Giardia también se transmite por vía sexual. No tengo que ser muy visual para decirles por qué. Simplemente les puedo decir de que es más común en población homosexual, igual que entameia histolítica y otras enfermedades de transmisión fecal-oral. El reservorio fundamentalmente es el ser humano, y la mayoría de los que se van a infectar son los niños, porque se van a estar llevando cositas del suelo a la boca en ambientes donde hay quistes. Control: lavarse las manos, desinfectar frutas y verduras, y hervir o filtrar el agua y evitar el fecalismo al aire libre. Esas son la mejor. El tratamiento, metronidazol.
A partir de aquí, son los organismos más sencillos. Ahora voy a hablar de uno que tiene un ciclo un poco más complejo. Quiero que no se me desesperen, quiero que lo estudien bien, por favor, porque este microorganismo ya es muchísimo más complejo. E incluso tiene un hospedero, el cual tiene su ciclo dentro del hospedero y tiene un ciclo dentro del vector. ¿De acuerdo? Además, ya presenta reproducción, bueno, no sé si esta tiene reproducción sexual. Bueno, ahorita se los digo, si los presentan, se los menciono. Este se llama Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, o Trypanosomiasis americana. La Trypanosomiasis americana es un protozoo flagelado transmitido por la chinche triatómino. Esta chinche la vamos a encontrar incluso aquí en Aguascalientes, pero en Calvillo. Aquí en la ciudad de Aguascalientes estamos muy arriba. Aquí no. A ver, Emily, ¿tenemos que aprendernos todos los ciclos? Sí, Emily, aquí sí, ya es un nivel de complejidad un poquitito mayor. No se me asusten. Muchos de los ciclos son muy sencillos. Por ejemplo, los de las centamebas. El quiste simplemente es quiste en el suelo, y en el ser humano se forma el trofozoito. En el trofozoito se forma otra vez quiste en el intestino y se defeca después en forma de quiste. Son ciclos más sencillos. Pero aquí en la trepanosoma sí nos lo vamos a tener que aprender. Complejo ciclo reproductivo. Entonces, sí, en este caso sí hay una reproducción sexual. ¿Sí? Dos microorganismos van a formar un nuevo microorganismo. Se transmite a través de la lesión causada por la picadura de la chinche. La chinche toma sangre infectada y defeca cerca de la herida, y el parásito se encuentra en las heces de la chinche. Nosotros nos vamos a rascar, nos picó aquí en la cara, y nos estamos rascando y a veces nos llegamos a hacer una pequeña lesión. Ahí es por donde van a entrar todos los flagelados, ¿sí? El tripanosoma. Así lo encontramos. Miren, esto es en sangre, ¿sí? A esto se le llama tripomastigote y se va a encontrar en la sangre. Miren. Y aquí es donde lo vamos a ver por microscopía electrónica de barrido. Vean cómo son. La tripanosomiasis americana es una zoonosis. Ya les había dicho de que no, no entra el parásito por vía oral. Este es por la picadura. Bueno, podría entrar por la vía oral si es que la chinche nos picó cerca de la boca. ¿Sí? O en el ojo. Muchos lo que hacen es de que les pica cerca del ojo, se restriegan el ojo y aquí ya se llenaron del microorganismo. Ahorita vamos a ver un niño en donde tiene su ojito inflamado precisamente porque se estuvo rascando el ojito. Bien, este pequeño, su reservorio natural son los armadillos y los marsupiales, y los tlacuaches y algunos roedores y murciélagos y primates. No, es una chinche en específico, se llama triatómino, no toda la chinche de árbol que vemos volando por allí o la chinche de cama no nos va a transmitir esta enfermedad. Estos parásitos llegan a entrar, sí, al eritrocito, exactamente, pero hay que tomar el ciclo. No nos adelantemos, ahorita les voy a platicar el ciclo, ¿sí? Ana Sofía, todavía déjenme continuar. Está bien, Ana Sofía, me parece muy bien tu iniciativa. Bien. Entonces, este es el tripomastigote y se va a encontrar precisamente afuera de la sangre. Y vamos a tener parásitos dentro de los glóbulos rojos y dentro de los linfocitos también. Esta es la chinche, reconózcanla, se llama triatómino y van a reconocerla porque tiene esta banda, las alas van a estar dentro de esto se llama opistosoma, es decir, la parte de adelante o la cabeza del animalito. Y esto se llama prosoma. Pro, delante, soma, cuerpo. Y este es el opistosoma. El opistosoma es la parte de atrás de nuestra chinche. Entonces vamos a reconocer, porque en el prosoma o la cabeza vamos a tener este pico. ¿Sí lo ven? Y el prosoma lo vamos a encontrar que es una especie de cazuela. Miren, véanla. En donde están las alas. El animalito es más o menos de este tamaño, ¿sí? Como de un pulgar. Pueden ser hasta más chiquititos, ¿eh?
Hasta ahí pueden llegar a eso, según el tamaño y si es juvenil o no el insecto. El insecto llega y nos pica. Nos vamos a rascar y en las heces vamos a encontrar todos los organismos. Ahora fíjense bien, dentro de la chinche vamos a encontrar una estructura que se llaman epimastigotes. Y los epimastigotes se van a encontrar en el intestino del vector. Si no saben inglés, por favor transcriban esto al Google para que les dé lo que dice en español. Es muy difícil encontrar esto. Lo que pueden hacer ustedes es que ustedes mismos en sus presentaciones les pongan las etiquetas en español y ya puedan estudiar más a gusto, ¿sí? Luego vamos a encontrar tripomastigotes metacíclicos. Los metacíclicos significa de que ya pasaron el intestino, ya fueron defecados y nosotros nos rascamos y van a entrar en nosotros los tripomastigotes metacíclicos. Perdón porque sea tan técnico, pero es que en esta ocasión no puedo decirlo de otra manera. Tengo que decirlo de esta manera porque así está en el programa. Entonces los tripomastigotes metacíclicos van a invadir a nuestro cuerpo y se van a convertir en amastigotes que se van a enquistar dentro de los tejidos celulares, ¿sí? En este caso, como dijo su compañera, dentro de las células sanguíneas. Entonces, esto lo vamos a encontrar como amastigotes dentro de las células. Y cuando se rompen, se van a liberar y se van a liberar de una vez como tripomastigotes. Este es el ciclo. Vamos a empezar desde arriba, siempre empiecen por arriba y del lado de las flechas azules. Los tripomastigotes metacíclicos penetran diferentes tipos celulares y transforman en amastigotes. Entonces van a entrar aquí tanto en músculos, por ejemplo el músculo cardíaco, por eso es de que llega a causar no solamente un tipo de anemia, va a causar un problema cardíaco. Perdón, este no es de los que tienen ciclo sexual. Esos son los que vamos a ver posteriormente. Perdón por ello. A ver, los amastigotes se multiplican por división binaria en células, o sea, no por reproducción sexual, perdón. Y los tripomastigotes pueden infectar otras células y transformarse en amastigotes. El cuadro clínico depende de la ubicación. Es decir, anemia si es en la sangre, problemas cardíacos si es en el corazón. Los amastigotes intracelulares se transforman en tripomastigotes al destruir la célula y se van a liberar en la sangre. Llega la chinche, nos va a picar y va a tomar el amastigote. Y una vez más, se forma el epimastigote en el intestino de nuestro organismo, de nuestra chinche, se van a multiplicar, se van a formar como tripomastigotes y después se van a formar tripomastigotes metacíclicos, los cuales van a ser defecados en la cara de la persona. Y el ciclo vuelve a continuar. Espero que no haya sido muy enredoso esto. Para eso les tengo un pequeño video. Ay. Perdón. El ciclo de vida de Trypanosoma cruzi en el hombre. La contaminación del huésped vertebrado ocurre cuando un triatomino infectado defeca sobre la piel luego de alimentarse de sangre. En las heces del insecto se encuentran las formas infectivas de Trypanosoma cruzi que se denominan tripomastigotes metacíclicos. Estas formas presentan gran movilidad y pueden penetrar en el organismo por escoriaciones o lesiones en la piel o por las mucosas y llegar a la corriente sanguínea. El tripanosoma puede infectar diferentes tipos celulares como macrófagos, células musculares, células epiteliales o neuronas. En este ejemplo vemos un tripomastigote adherido a la membrana de un macrófago, iniciando el proceso de internalización vía fagocitosis. En esta zona ocurre el reclutamiento de lisosomas que se funden a la vacuola parasitófora en formación.
La forma tripomastigote dentro de la vacuola se transforma en la forma mastigote. Esta forma lisa la membrana de la vacuola y en el citoplasma de la célula se multiplica por divisiones binarias sucesivas. Las formas amastigotes pueden ocupar todo el citoplasma de la célula hospedadora. Luego, las formas amastigotes inician su diferenciación a tripomastigotes que muestran un movimiento constante e intenso. Los tripomastigotes son liberados al espacio extracelular cuando la membrana celular se rompe. Los parásitos liberados infectarán nuevas células. Muy bien, muchachos, pues ese es el video. Espero que les haya parecido útil y vamos a dejar la clase hasta aquí. Espero que tengan un bonito día y si tienen alguna duda, pues adelante. Bueno, están todos muy bien. Pues muchas gracias, muchachos, y que tengan bonito día. Por cierto, los voy a felicitar. Ya sé de que el examen tenía muchas cosas a su favor y aún así les voy a decir que les fue bastante bien. Ya lo vi en tiempo real y de veras que les fue bien. Entonces vamos a volver a repetir este ejercicio para que les esté saliendo las cosas bien. Hasta luego, muchachos, y bonito día.